política en nuestro país. Pero ¿quién mejor que el mismo senador del Centro Democrático, el señor Miguel Uribe, protagonista de la noticia, que nos explique cómo hizo uso de su derecho a réplica, qué fue lo que dijo, qué es lo que se plantea? Bienvenido, senador. Es un honor tenerlo con nosotros a esta hora en las pantallas de DNews. Estefanía, un saludo especial, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el día de ayer presentamos una réplica a la locución presidencial del 27 de febrero, con el propósito de decirle a los colombianos la verdad sobre las reformas que hoy está discutiendo el gobierno. Hoy nos estamos enfrentando a una discusión sobre una reforma a la salud, una reforma pensional y una reforma laboral que evidentemente van a cambiar por completo la vida de los colombianos y necesitamos que sea para bien. Es muy preocupante que estas reformas las ha justificado Gustavo Petro sobre premisas falsas, es decir, con mentiras. Y eso entonces hace dudar sobre el fondo de las reformas. Voy a ponerles un ejemplo. Petro insistió que Colombia tiene uno de los peores modelos de salud del mundo, lo que contraría todos los informes internacionales sobre la gestión de salud en Colombia. Nosotros, de acuerdo a todos los indicadores internacionales, tenemos uno de los mejores sistemas de salud de la región. Tenemos algunos indicadores que además compiten a nivel internacional, como el menor gasto de bolsillo. Tenemos uno de los menores gastos de bolsillo. Y eso lo que implica es que si bien tenemos mucho por mejorar, todavía vale la pena reconocer lo que estamos haciendo bien. En ese sentido, también le recordamos al presidente que mejoras queremos. Nosotros hacemos parte de la oposición y queremos mejoras. Pero una cosa es que esas mejoras se deben construir sobre un diagnóstico cierto. Y no cabe improvisación para estas discusiones, deben ser responsables. Es que la vida, el ahorro, el empleo de los colombianos no son un juego. Y entonces, parte de lo que le planteamos ayer al presidente es que estamos listos para el debate, estamos listos para construir, pero que no podemos seguir permitiendo que imponga esas reformas a la fuerza. ¿Eso qué implica? Que utilice la maquinaria que ha construido, esa aplanadora que tiene hoy en el Congreso, para imponer estas reformas inconvenientes. Es que de fondo lo que está pasando aquí en salud, y lo dije ayer con claridad, es que Gustavo Petro va a hacer que los colombianos pasemos de tener un derecho garantizado de la salud a que nuestra salud la manejen las entidades públicas en un monopolio estatal costoso e ineficiente con intermediación política, es decir, con la política tradicional. Básicamente la plata de la salud se la van a robar. Y eso es básicamente lo que alerté el día de ayer. Ok, esas declaraciones son fuertes, lo que usted dice aquí, senador. Y quiero preguntarle a quién específicamente se refiere cuando dice que el señor presidente tiene una aplanadora en el Congreso. Bueno, Estefanía, es evidente que hay una coalición de gobierno en donde tienen pues, los votos suficientes para aprobar los proyectos del gobierno. Eso ha pasado durante estos 7 meses. Entonces, es evidente que hoy la gobernabilidad en el Congreso de Gustavo Petro es suficiente para aprobar estas reformas. Ahora, con satisfacción veo que algunos de los partidos que están en el gobierno dicen que no van a aprobar la reforma como está. Pero eso era obvio, es decir, es obvio que no se va a aprobar como está porque esa reforma es completamente estatizadora, es buscar devolvernos más de 30 años a un modelo que ya fracasó en Colombia. Y entonces, pues es obvio que eso es lo que van a hacer, plantear modificaciones, pero el punto central es evitar que se vuelva un monopolio estatal donde se van a robar la plata. Esa es la preocupación de fondo y es crear, es crear toda la burocratización. Pero lo que quiero insistir aquí es que claro que tiene la posibilidad de aprobar esas reformas. Ahora, nosotros en la oposición somos la minoría en el Congreso, pero representamos a más del 50% del país, que no solamente no votó por Petro, sino que adicionalmente hoy está preocupado. Petro ganó solo con el 50.4% de los votos y no puede pretender gobernar como si tuviera una mayoría absoluta del 90%. Tiene que oír a los colombianos y eso es lo que le estamos exigiendo. Senador, ustedes como partido, el Centro Democrático, no son el único partido que ha presentado una propuesta también como a un lado de la reforma que presentó el presidente. También lo hizo Cambio Radical, de la mano del señor Germán Vargas Lleras. ¿Qué opina? ¿Será que esos sectores se pueden juntar y presentarle un solo borrador al presidente Gustavo Petro y sentarse, como puede ser en una mesa, digamos, a conversar un estilo de negociación para llegar todos a un consenso y presentar una sola propuesta que los deje medianamente contentos a todos? A ver, Estefanía, vale la pena recordar que nosotros somos el primer partido que presentó una contrarreforma o propuesta alternativa a la salud.
lo hicimos hace varias semanas con el propósito de decirle a Colombia que si bien nos oponemos a la reforma de Gustavo Petro porque es inconveniente, estamos dispuestos a promover cambios para mejorar el sistema de salud. Que si bien es un buen sistema de salud, como decía ahora, donde tenemos una cobertura superior al 99%, donde los beneficios en atención los reciben iguales, de igual manera todos los colombianos sin importar el nivel de ingresos, pues lo que creemos es que sí hay muchas oportunidades para mejorar, mejorando la calidad del régimen laboral para el personal de la salud, entre otros. Pero el fondo del asunto es que claro que estamos listos para trabajar con todos los demás, no solo con Cambio Radical, sino con los demás partidos. Ahora, ¿cuál es la invitación que le estoy haciendo a los demás partidos? Rechacemos por completo este texto presentado por el gobierno que surge de una posición ideológica, que es completamente estatizadora, que el fondo del asunto es crear más de 35.000 cargos, consejos, es decir, es una propuesta de burocracia que pone en riesgo la plata de los colombianos. Y más bien trabajemos con las preocupaciones que todos los sectores tenemos, de gobierno o de oposición, para crear un gran proyecto. Es que mire, el problema del presidente Petro es que el presidente Petro dice querer consensos, pero cuando uno ve, primero, echa al ministro que le presenta quejas y críticas, entonces ya notificó al gabinete que no pueden estar en contra, o no, que no pueden tener preocupaciones o críticas a los proyectos. Del mismo manera, silencia las voces de los gremios que no le gustan. En el caso de la reforma a la salud, invisibilizó la participación de las asociaciones de pacientes y no les permitió participar en la construcción de esta política. Entonces, de verdad que es muy grave lo que este gobierno está planteando y mucho más de cómo llegó. Y si usted le suma rápidamente laboral y pensional, gravísimo. Es que aquí lo que quiere Gustavo Petro es que en la reforma laboral el ahorro de los colombianos, lo que usted ha ahorrado en toda su vida, pase a ser la caja menor del gobierno. Es decir, usted perdió posesión sobre su ahorro. Y lo segundo es que en la reforma laboral, además de crear una lucha de clases, y déjeme aquí decirle a toda su audiencia, nosotros queremos una economía fraterna, no de odio de clases, donde se combine la condición de vida del trabajador con las condiciones realistas para generar empleo. De lo contrario, nos van a condenar a la informalidad y al desempleo. Y esa es la oposición que estamos haciendo, una oposición sensata, convocante, pensando primero en Colombia. Senador, una pregunta. ¿Usted cree que pedirle la renuncia a los 3 ministros, a Gaviria, a la Mincultura y a la Mindeporte, fue una suerte de estrategia política para poner el presidente figuras que pudieran en un futuro darle apoyo a sus reformas? Bueno, la salida de Gaviria estaba anunciada, yo creo. Primero, yo creo que Gaviria se equivocó desde el comienzo aceptando. Primero se equivocó apoyándolo, porque recordemos que Alejandro Gaviria desde la campaña presidencial fue muy crítico al proyecto de Gustavo Petro. Entonces uno no entiende cómo llegó a aceptar ese ministerio, pero se equivocó aceptando. Y desde muy rápido, desde muy temprano en el gobierno quiso salirse. El problema es que para él, para su proyecto de vida, para su proyecto profesional, pues no le quedaba bien. Pero yo estoy seguro que se sentía, si se quiere, incómodo desde hace mucho tiempo. Ahora, pues yo reconozco, como lo dije ayer en la réplica, que él y otros ministros desde el gobierno plantearon preocupaciones y quejas, pero buena parte de eso fue la razón de que lo hayan sacado. Entonces, Alejandro Gaviria sale más si se quiere, por su incomodidad dentro del gobierno y al mismo tiempo porque tiene una voz crítica a un proyecto ideológico de reforma de salud que hoy el presidente Petro lo tiene como un punto de honor. Las otras 2 ministras, pues yo creo que pasaron sin pena ni gloria, es decir, son 2 ministras que no vimos en 7 meses hacer nada trascendental. Yo pues respeto profundamente a Marisabel Urrutia, exministra ahora de Deporte, una deportista ejemplar, pero lo que es evidente es que como ministra, tanto ella como la de Cultura, pues no tuvieron un desempeño exitoso. Y lo que me preocupa no es que Gustavo Petro quiera poner a alguien ahí que tenga un buen desempeño, sino que probablemente lo que va a utilizar es a esos ministros para dar cuotas políticas para fortalecer su gobernabilidad. Y esa es la alerta que tenemos que tener hoy. Los colombianos tienen que ser conscientes de que Gustavo Petro está replicando todas las prácticas corruptas que denunció durante años, llegó a hacer lo mismo. Senador, una última pregunta. ¿Usted cree que la reforma, mejor dicho, voy a reformular lo que le iba a preguntar. ¿Usted cree que el presidente va a aceptar propuestas de otros partidos antes de pasar el borrador final de la reforma a la salud? No, el borrador, digamos, el texto a la salud ya lo conocemos y yo creo que ahora la pregunta es ver que, digamos, si ya se presentó, ya se nombraron ponentes, ya arrancó. Ahora la pregunta es qué modificaciones le van a permitir hacer o cuáles van a acompañar
porque además vale la pena decir que no todas las modificaciones necesitan aval del gobierno. Si el Congreso se pusiera las pilas... Eso es interesante porque uno pensaría que el proceso natural es que se radica el borrador y ahí entran los partidos a decir, bueno, no, yo quiero cambiarle este pedacito, yo le propongo esto, le propongo lo otro. En este momento, ¿sí podría tener una modificación como la que ustedes proponen en el texto de la salud? No, claro que podría tener modificación si los congresistas votamos en su mayoría la modificación que quisiéramos. Ahora, es evidente que como tiene mayorías Gustavo Petro, las modificaciones tienen que ser aprobadas políticamente por el gobierno. Y entonces ahí sí tu pregunta es muy pertinente y la respuesta es, yo estoy seguro que sí van a aceptar modificaciones siempre y cuando no toquen el centro, el corazón de la reforma. Y el corazón de la reforma es la estatización, es el monopolio estatal, es devolvernos 40 o 30 años a un seguro social fracasado y corrupto, ineficiente y costoso. Es allá donde nos quieren devolver. Y entonces la respuesta para ti es sí, van a aceptar modificaciones probablemente, pero van a ser modificaciones superficiales. Entonces yo creo que al final lo que tenemos que hacer es bloquear esa reforma y plantear una serie de mejoras, ajustes, reformas que beneficien el sistema, pero que lo hagan en el marco del consenso, del diálogo, del trabajo en equipo, para que incluso la posición del presidente y la de su gobierno quede incluida, pero entendiendo que hay muchos más actores que no estuvieron contemplados en esta reforma actual. Pues bueno, senador del Centro Democrático, señor Miguel Uribe, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí estos minutos de su tiempo en DNews. Gracias, Estefanía. Un saludo.